Sin duda, el caso Roswell, en cuanto al fenómeno ovni se refiere, es el tema más manipulado de toda la historia. Las instituciones, ante todo militares, se sintieron amenazadas ante la presencia de civilizaciones no humanas que llegaban de otras partes del universo, con una tecnología más avanzada, y que a su vez, ésta les podría servir con fines de poder. Es por ello que el secreto debió ser guardado a cualquier precio. La ufología moderna ha llegado a un punto de inflexión. En 2021 se llegó a un momento histórico, cuando en diciembre de 2020 el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden para desclasificar todo lo que se supiera del fenómeno ovni. Sin embargo, las evidencias a más de 75 años aún tienen un halo de fluorescencia, y ese secreto por fin tiene forma. Aquellas naves no se moverían solas, las manejarían tripulantes no terrestres. Hoy sabemos que no solo hubo un estrellamiento en los Estados Unidos. Antes y después de Roswell existieron otros impactos de naves. San Antonio, Nuevo México, agosto de 1945. Roswell, 2 de julio de 1947. Y Aztec, Nuevo México, en marzo de 1948, de las cuales fue recuperada tecnología, pero también a seres extraterrestres. ¿Existe evidencia que sugiera que en realidad existieron los cuerpos recuperados de seres provenientes de otras partes del universo? Tal vez la historia está por reescribirse. Biólogo José de la Cruz Ríos López, mexicano, egresado de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. En octubre de 2015 presentó el estudio descriptivo de un espécimen humanoide macrocéfalo con características de reptil en el Centro Médico Nacional de la Ciudad de México. Bienvenidos a esta especial entrevista que tenemos el día de hoy para Enigmas 360 grados. Y es un honor contar en esta ocasión con José de la Cruz Ríos López, quien es biólogo y nos va a hablar acerca de su reciente publicación, el libro que se refiere a la diapositiva tan controvertida que se estudió ya hace algunos años, que es la diapositiva de Hilda Blair Wright. Muchísimas gracias,
José, ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. por esta especial entrevista para Enigmas 360 grados, aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. José, es un libro muy reciente, es una gran investigación, ya son algunos años que se dio a conocer precisamente a nivel mundial, se hizo toda una conferencia con un gran equipo de investigación en el cual has participado aquí en la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esta nueva publicación? Sí, ¿qué tal? Te agradezco mucho la entrevista y sí, principalmente se pudo constatar lo que en un principio se habló sobre las diapositivas, de que estamos ante la presencia de un ser que no corresponde a la especie humana, Homo sapiens. Y el libro precisamente registra todos estos datos, características que se realizó a través de un proceso de análisis de 4 años, consultando documentos oficiales, consultando imágenes, que si bien debemos de dejar en claro que las imágenes corresponden a archivos históricos, porque registran el momento de un momento dado en la historia, hubo la oportunidad de poder hacer estos análisis, ya que habían otras fotografías relacionadas a una supuesta momia que se trataría sobre lo que se ve en las imágenes de Hilda, de las diapositivas. Sin embargo, la realidad, y es una realidad que comparten muchos especialistas que han visto esta información, estas imágenes, de que lo que tenemos ante la vista se trata de un ser que no corresponde a la especie humana y que difiere totalmente a la momia de ese niño de S.L. Palmer. Hay una cuestión, hay algo muy controvertido que se empezó a señalar en su momento, porque dentro del contexto histórico es una diapositiva de la época de los 40. Sabemos que el caso Roswell, a finales de los años 40, en 1947, pues empieza a generar todo este entusiasmo, pero es una diapositiva que aparece de una forma muy específica, muy especial, pero se mantuvo por mucho tiempo el hecho de cuestionar de que a través de una diapositiva se puede analizar un cuerpo, la posibilidad de que no sea una momia humana o de qué se puede tratar. Sí, efectivamente. Aquí lo importante es que tenemos un material que es una fotografía y que, como dije en un principio, es un archivo histórico. El haber analizado a través de la datación por carbono 14 de esta imagen dio una datación de la década de los 40. Y además, en la opinión de un especialista de Kodak, determinó que efectivamente se trataba de un elemento que se elaboró en esa época. Además, la cubierta que lo protegía correspondía en ese periodo de tiempo. En ese sentido, estamos ante una imagen genuina, válida, que se puede analizar en ese sentido, en el aspecto de la ciencia, sí, porque en las cuestiones científicas tienen validez las imágenes. Bien, vemos las exploraciones espaciales, tenemos imágenes y las analizamos. Entonces partimos a través de la observación. Aquí está limitado el proceso de toma de muestra, de diagnóstico, de laboratorios, pero tenemos algo muy principal en las ciencias, que es la observación, como parte fundamental. Y ante este hecho, nos dimos a la tarea de poder hacer ese análisis de observación. Y está totalmente reglamentada en artículos científicos de cómo se puede hacer un estudio de valoración a través de una imagen. Lo vemos en los registros paleontológicos. Si bien a veces para la fortuna del paleontólogo encontrar las estructuras óseas del animal a estudiar petrificada, también puede tener la oportunidad de encontrar elementos plasmados en la roca, y en aquel entonces debió haber sido un sedimento muy blando. Entonces tiene una impresión de lo que alguna vez vivió en esa época, y en base a ello se desarrolla un estudio, y ahí no se critica, y ahí no se ataca. Sin embargo, lo que hemos hecho, lo han criticado, lo han atacado.
pero es fundamental en la ciencia hacer este tipo de ejercicios. Y es así como desarrollamos el trabajo, elaborando un holotipo ilustrado. Eso está registrado en cualquier artículo de ciencia que se dedica a hacer este tipo de descripciones, y lo puede consultar cualquier persona que esté interesada en ello, de cómo se desarrolla este trabajo a partir de ello. Entonces hace un holotipo ilustrado sobre lo que nos interesa, que es el objeto de estudio, el cuerpo, independientemente a dónde esté. Aquí la fortuna de esto es que es un cuerpo que está o que se encuentra en un museo, en una institución de gobierno. Entonces eso tiene mucho más fuerza y validez respecto al hacer este tipo de estudio. Además de que se cuentan con otras imágenes de una supuesta momia que se le atribuye a este cuerpo. Sin embargo, hemos comprobado a través de este análisis y estudio que se trata de algo totalmente distinto y diferente, y esto lo van a encontrar en el libro, que es el propósito principal. Sin duda, en estos últimos días o a lo largo de este año 2021, pues hay una gran cantidad de información, no solamente con respecto al fenómeno OVNI, y donde se ve involucrado precisamente la posibilidad de estos tripulantes, la presencia de este espécimen que puede relacionarse precisamente a los eventos posiblemente de Roswell. Pero lo importante también sería preguntarte, y en cuanto a tu libro y a tu investigación personal, ¿cuál es ese interés que te relaciona con esta investigación, que me parece que es de las más importantes hasta el momento? Bueno, como biólogo tenemos el objetivo principal de estudiar cualquier forma de vida. De hecho, si el día de mañana la NASA reporta que encuentra vida en Marte, hay que describirla, hay que determinar sus características, principalmente las visuales. En principio eso se hace. Entonces aquí el objetivo del libro precisamente fue el hacer ese ejercicio sobre este espécimen, sobre este ser que se encuentra en un museo, y determinar todos sus elementos de características descriptivas. Es importante señalar esto, que en el 2015, en el mes de octubre, la revista Sokei, que es una revista científica que divulga estudios de investigación sobre especies que se descubren nuevas en el planeta, aceptó por primera vez una descripción científica de un espécimen a través de una fotografía. Entonces esto tiene sustento científico. ¿Por qué? Porque queda claro para la ciencia que un espécimen en particular, si no se descubre a tiempo, esta tiende a desaparecer, a extinguirse, y puede quedar registros fotográficos de muchas personas que de repente van paseando por un bosque, por una selva, por un jardín, ven un animalito, un insecto, lo fotografían y queda el registro. Y posteriormente sale a la luz sobre este ejemplar que quedó ahí plasmado. Entonces este ejercicio que se hizo en esta revista determinó, a través de la fotografía se describió una especie nueva para la ciencia, no teniendo el ejemplar en vivo, no teniendo el ejemplar en un museo, en una colección, porque como he dicho, son ejemplares biológicos que con el tiempo tienden a desaparecer, a degradarse, a perder sus características, y se imposibilita en el futuro poder indagar más sobre ello. Bueno, pues es precisamente esto que nos ha permitido esta investigación sobre este ser, que es interesante en todos sus aspectos, porque es un ser que ciertamente está en un estado de conservación perfecta, es un ser que aparentemente estaría fresco todavía, y eso queda totalmente evidenciado en las descripciones. Además fue diseccionado del vientre, eso indica que el objetivo era preservarlo. Tiene un orificio en el estómago, no así la momia de S.L. Palmer, que tiene adosado totalmente la pared abdominal, que es propio de una momia.
Este cuerpo no, tiene un orificio donde se le extrajeron sus órganos, se visceró. Además de que sus estructuras inferiores están en estado de conservación perfecto. No así la momia de C. L. Palmer, que está en exposición los huesos, están expuestos ya y se ve claramente en las imágenes y los dejamos aquí en las ilustraciones que se hicieron plasmada sobre ello, lo cual no deja la menor duda de que se tratase del mismo cuerpo, es totalmente distinto y diferente. Entonces, por primera vez en el ámbito de la ciencia se tiene la descripción de un ser que por todo lo que se ha señalado sobre el caso precisamente Roswell coincide en perfección con esta criatura. Es un ser que tiene una cabeza grande. Si podíamos abrir el libro y podemos ver la parte donde se muestra la cabeza, si lo puedes mostrar, mira, aquí. ¿Sí? Es un ser que tiene los ojos muy grandes, que tiene una posición baja. El doctor Salce en su análisis ya lo había señalado. La posición de los ojos es 10% por debajo de la posición nuestra, que es entre lo que es la longitud de la cara, que lo tenemos en la parte media. Este es más abajo. Son grandes, de tipo almendrados. Tiene una característica de la borde mandibular que se extiende más allá de lo que tenemos nosotros, la terminación de la quijada, de la mandíbula, y se extiende más allá en este cuerpo que se puede ver claramente en la fotografía y no es una característica humana. Entonces esos detalles particulares que nos reveló la fotografía nos dan a entender de que se trata de un espécimen, si bien por las características de cabeza, tronco, brazos, piernas, nos indicaría una forma humanoide. Su morfología. Y lo relacionamos con el ser humano. Pero si vemos las cuestiones de proporciones anatómicas, es totalmente diferente a las de un humano. Las extremidades son más cortas, la cabeza es grande, tan grande que se corresponde con el pecho, con la parte del tórax y el abdomen. Y así se va proporcionando uno a uno con diferentes regiones del cuerpo, lo cual no ocurre con la especie humana. Entonces esos detalles nos revela de poder identificar una especie en particular con esas características que no se compagina o no es congruente con las conocidas con la especie humana. Es muy interesante porque tu libro tiene también un prólogo por el maestro en medicina forense José de Jesús Salce, quien pertenece también a la parte militar, ¿no? Que es también algo muy importante. Y han trabajado precisamente juntos y en el prólogo de tu libro es muy importante esa complementación. ¿Qué porcentaje dirías dentro del estudio de una fotografía, la parte morfológica, el estudio de su estructura, se puede estudiar de acuerdo a tu experiencia? Pero para poder determinar que pudiese no ser humano, se necesitaría el cuerpo. ¿Qué porcentaje puedes compartirnos acerca de esta gran realidad, hacia dónde se dirige en ese porcentaje de posibilidades? Claro, es importante lo que mencionas, porque efectivamente ya tenemos determinado descriptivamente las características de este espécimen, de este ejemplar, pero no podemos ir más allá, porque carecemos del elemento principal, que es el cuerpo, para analizar. Es una de las limitaciones para poder avanzar, pero no queda exento, ante todo, dejar la evidencia de este espécimen en particular, y que en proporciones anatómicas de característica es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos como la especie humana, ¿verdad? Sus proporciones son totalmente distintas y diferentes,
Por lo tanto, si llegase a pensarse que se trata de un humano con deformidades, ahí sería el inconveniente de que a un ejemplar de estas características tiene tantas anormalidades que no es posible que haya sobrevivido, sobre todo si consideramos que se trata de un niño en ese entonces que era de una cultura antigua. Entonces, esas anormalidades no son producto de malformaciones en este ser, porque es un ser grande, calculado en 120 centímetros de estatura, sino que es una característica propia de la especie en común a ella. Encontrar anormalidades, una especie humana con un tamaño en esa proporción es totalmente difícil, más en las culturas antiguas, porque no sobrevivirían. Entonces, la posibilidad de continuar con ellos, porque ya no tenemos el acceso a ese cuerpo, no sabemos dónde pudo terminar. Lo cierto es que los documentos oficiales nos revelan que la momia de C.L. Palmer efectivamente estuvo ahí, ese mismo museo, pero algo muy importante, y lo dice claramente los documentos, que entre el día 7 de junio de 1947, esa momia de ese niño fue retirada de ese museo y llevada a Montezuma Castle. Por lo que un mes posterior ocurrió el accidente de Roswell, que fue entre el 5, unos dicen del 2 al 7 de julio de 1947. Entonces, ante este hecho, comprobado ya a través de documentos oficiales, lo que tenemos ahí es una suplantación de cuerpos. Estamos ante un hecho evidente de ocultación por parte del gobierno sobre este hallazgo, que pues debió haberse entregado a la comunidad científica y debió haberse dado a conocer al público. Sin embargo, se ha mantenido oculto, lo han negado en varias ocasiones, en múltiples ocasiones, y aquí nos queda constancia de ello. Si bien no se puede dar el siguiente paso, queda claro entonces que estamos ante la presencia de una entidad desconocida para la ciencia. Sabemos que no solamente fue uno de los derribos o estrellamientos de Roswell, sino que hay más evidencias de otros accidentes. ¿Pudo haber sido este espécimen recuperado de alguno de estos eventos? Nos queda más con respecto a lo ocurrido en el mes de julio. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como yo dije en un principio, se ve en un estado de conservación perfecto. Se ve claramente que podía haber estado aún fresco. Se podían ver, y eso lo señaló el doctor José de Jesús Alce en su descripción, tiene moretones en la cara. Entonces son características que solamente pueden observarse en un cuerpo fresco. Tiene los ojos protuberantes, no están hundidos como una momia. Por lo tanto, el indicativo de que ese ejemplar haya sido fotografiado recientemente al haberse recuperado. Entonces nos deja más ubicado en ese instante, ese periodo de lo que se conoce del accidente de Roswell. Además, en la investigación pudimos recopilar las declaraciones y los señalamientos de los testigos que vieron a esas entidades y que los describían en sus características. Y en esta tabla descriptiva que se muestra aquí, cada uno de los testigos que hacen señalamiento de los cuerpos que vieron, y todo indica y todo parece indicar que coincide más con esas criaturas recuperadas en Roswell. Para dar un detalle más preciso, en el libro está uno de los señalamientos de un personaje que se encontró en el sitio de donde se encontró este objeto,
de nombre Gerald Anderson, quien señala, en el caso que hace la descripción de este ser que vio, que la cabeza era muy grande y desproporcionada con respecto a su cuerpo. La cabeza era de pera invertida, los ojos muy grandes de forma almendrada, la nariz apenas imperceptible, la boca pequeña sin labios y tenía protuberancias en lugar de pabellones auriculares. En el análisis que hicimos, determinamos efectivamente que este ser se ubica perfectamente en esa descripción. Tiene estructuras auditivas protuberantes, tiene una boca muy pequeña, reducida, una nariz como tal no hay, solamente una reminiscencia, ojos muy grandes, almendrados, y él señalaba que tenía la cabeza como de tipo perinvertida. Cuando nosotros tomamos la fotografía de la cabeza y vemos el contorno de lo que forma la mandíbula y la cabeza, vemos precisamente esa forma de pera invertida. Aquí. Exactamente. Sí, y es lo que nosotros encontramos en coincidencia con lo dicho por el testigo, que fue una persona que presenció, que vio esas criaturas. Entonces, estas características se conjugaron para poder llegar a esa conclusión. No solamente fue el testimonio de él, han habido varios. Recientemente, el último que presentó el licenciado Jaime Maussan, del exmilitar de nombre Benavides, donde él hace referencia de esas características nuevamente, y él los vio. Él fue testigo presencial en la recuperación de los cuerpos, él participó y claramente señala esas mismas características de un ser que no tiene pelos, de un ser que tiene una estructura en lo que es el tórax más amplia que la cadera, brazos cortos y que empatan perfectamente con lo que estamos describiendo en las diapositivas, en las fotografías. Y así, es un cúmulo de testimonios que nos dirigen precisamente a lo que vemos en la diapositiva. Y es así como nosotros, en lo particular para mí, considero que podría tratarse de propiamente la evidencia sobre ese caso y sobre estos seres. Son muchas cosas las que se hablan y son muchos años que se han hablado acerca de los cuerpos aparentemente recuperados, del caso Roswell, de los otros demás casos que se han presentado ante este fenómeno, pero me parece que esta investigación es de las más importantes, de las más relevantes, y sobre todo porque hay un análisis totalmente científico y morfológico, que es la parte muy interesante. José, ante tu libro y ante esta presentación, para quien lo lea, y hacemos esta invitación para que lo adquieran, ¿qué es lo que ofrece al lector? Ok, perfecto. Es muy interesante tu pregunta, tu cuestionamiento. Y en primera instancia, hay que señalar lo siguiente. Actualmente las exploraciones espaciales fuera del planeta Tierra buscan precisamente encontrar ese vestigio de vida. Si bien puede ser o no compleja, pues hasta muy simple que sea, bacterias, virus. Aquí lo que tenemos a la mano es la descripción de algo complejo, de algo que evidentemente muchos científicos no quieren abordar, sobre la presencia o la posible presencia de entidades provenientes de otras partes del universo. Esa es la posibilidad abierta a la mente de que es posible de que otras entidades se encuentren no solamente en el momento actual ante el gran
avistaje de estos objetos que se ven día a día y del cual precisamente el Pentágono, el Servicio de Inteligencia, ha hablado recientemente sobre de ellos, aunque nos dejó con un sabor de boca agridulce. No dio más detalles, pero quedan abiertas esas posibilidades porque no pueden explicarse ellos tan avanzada tecnología que ronda por nuestro planeta. Entonces, para nuestros amigos lectores se les proporciona esta información valiosísima, porque es la primera vez que podemos tener acceso a algo así, que ellos crean sus propias conclusiones, que no se basen en lo que yo he dicho o en lo que otros han dicho, sino que saquen sus propias conclusiones y que se den cuenta de la magnificencia que es nuestro universo, que nos puede brindar esas posibilidades de vida en otros sistemas solares. Entonces, aquí ese es el propósito principal, la difusión y divulgación sobre algo que hasta hoy en día continúa estando prohibido por la comunidad científica, por los científicos. Si bien hablan sobre la posibilidad de vida en otras partes del universo, prefieren no abordar el tema de seres inteligentes, superiores en cuanto a avance tecnológico, en conciencia principalmente, con respecto a la especie humana. Pero bueno, finalmente estos elementos proporcionados en esta investigación nos están abriendo la puerta a otras posibilidades. Y en esto quiero dejarlo, enfatizarlo, de que esto nos está llevando en conexión con el hallazgo de Perú de las momias tridáctilas. Porque este ser es un ser que, al igual que las momias de Nazca, es un ser de 3 dedos, tridáctilo, y que tiene características similares a lo que hemos visto, a lo que yo he visto en Perú, con los seres de 60 centímetros de estatura, que yo tuve la oportunidad de analizar, de observar, de ver, de estudiar, y nadie me lo contó. Yo lo experimenté. Es algo muy importante que estás mencionando porque realmente en esta época y sobre todo en esta nueva era OVNI, ¿no?, de estos casos que hemos hablado acerca de Roswell, ha existido mucho entusiasmo, han existido testigos presenciales, testigos indirectos, los propios testigos de contacto que se asumen mantener ese vínculo con estas inteligencias, pero también los científicos como tú, que han investigado, también eres un testigo. Asumes, crees, esto es realmente la evidencia que siempre hemos querido tener acerca de que entidades no humanas nos están visitando. ¿Estás convencido? Tuve una experiencia recientemente, lo he compartido en grupos cerrados de amistades y me gustaría compartirlo con nuestros amigos. En el 2010 tuve la experiencia junto con un grupo de compañeros profesionistas, mi centro de trabajo, de ver uno de estos objetos que descendió del cielo. Una luz tamaño como de una pelota playera, que irradiaba una luz blanca, preciosa. Bajó a escasos de donde yo me encontraba hasta donde estaba el objeto, 30 metros quizás, en el malecón de Campeche, a las 10 de la mañana, en un mes precisamente de agosto, estaba un poco nublado. Descendió este objeto, se quedó flotando a 2 metros de la playa, del malecón, de la orilla del malecón hacia adentro, unos 50 metros, estático, destellando luz. Por un instante se elevó de forma invertida, volvió a descender y continuó en la misma distancia del mar, 2 metros. Un minuto posteriormente se empezó a elevar de forma diagonal hasta desaparecerse. Yo quedé impactado, quedé impresionado. Es una tecnología que no nos podemos explicar, porque eso
Actualmente, si existiera, no lo hemos visto, no los han mostrado, pero sabemos que los objetos se mueven a través de la propulsión de hélices, a través de la liberación de gases por la quema de combustibles fósiles, pero esto fue algo totalmente diferente. Ante esa posibilidad y ante esa experiencia, ante lo que mis ojos han visto, han analizado, no me queda la menor duda de que estamos próximos de que se reconozca sobre esta posibilidad, de que no estamos solos en el universo, de que estamos enfrentando una situación desconocida totalmente y ciertamente nos rehusamos a aceptarla. Muchos grupos de personas se rehúsan a ello, pero quienes estamos trabajando en esto y quienes estamos cerca del estudio y las investigaciones, nos queda cada vez más claro de que sí, efectivamente. Si bien no soy un fanático de la ufología, de los temas extraterrestres, yo estoy aportando elementos, datos de consulta, de análisis, que cualquier persona puede hacerlo. Eso es importante que aporta la ciencia, porque son elementos que se pueden reproducir, que se pueden volver a analizar y constatar si realmente es tal y cual se está señalando, y abre la posibilidad entonces para que muchas personas tengan estos elementos. Entonces mi propósito es ofrecer estos elementos de consulta, de análisis, y que sean ellos quienes finalmente decidan y saquen sus propias conclusiones. ¿Dónde pueden adquirir tu libro? Por el momento pueden inscribirme a mi correo electrónico y solicitarlo. Es joscrios@msn.com. Pueden escribirme y pedirme el libro. Pues sí, tiene un pequeño costo, ¿no? Porque claro, de recuperación por el material impreso, y solamente pagan el envío que hago a través del Servicio Postal Mexicano, que no es muy caro, 35 pesos más o menos, 50 pesos. Y pueden hacerse de este libro y finalmente al leerlo y conocer en detalle, dejarán la idea para quienes piensan que esto se trate de la momia de un niño y que sea la de S.L. Palmer. Es una cosa totalmente diferente y distinta, pero tienen ellos que acercarse a la investigación, porque a oídos de otros te van a inventar cualquier cosa y nunca van a presentar un análisis como el que hoy se presenta hoy en día en este caso. Pues hacemos esa cordial invitación para que puedan adquirir este ejemplar que me parece muy interesante, que aporta ciencia, que es lo que necesitamos ante un fenómeno que ha sido muy controvertido a través de los años. Sin embargo, hay ciencia y se puede reproducir para dar respuestas, para dar certezas. Y también, como has mencionado, hay un salto en cuanto a esta investigación, porque sabemos que también, existe mucha información que ya se está generando acerca del tema de las momias de Nazca. Sí, sí. Y algo que pues debemos reconocer es que tú estuviste involucrado desde el inicio, que es algo muy importante, que una persona mexicana haya estado involucrada al inicio de toda esta historia de las momias de Nazca, y que nos mencionas que se puede relacionar con este tema. Sí. Ha sido para mí una experiencia única en mi vida como profesionista, como biólogo, el poder haber tenido la oportunidad de ir in situ, de ver esos cuerpos, de poderlos valorar. En principio, ya lo había yo dicho anteriormente, la ciencia empieza por unos pasos fundamentales para su desarrollo, y uno de ellos es la observación. Para mí, el tema de las diapositivas fue un ejercicio de observación del cual yo quedé rendido ante la evidencia. Adquirí experiencia en ello, habilidad de poder continuar con mis observaciones, porque como biólogo eso tenemos, hacer esas observaciones minuciosas para poder llegar a concluir con algo. Entonces esto me dejó esa experiencia vasta,
en este sentido, en este camino de nuevas investigaciones. Y caray, y resulta que nos encontramos ante el hallazgo y posiblemente el mayor hallazgo de la historia humana, con restos de seres que presentan 3 dedos en manos y en pies. Y esto ha ocurrido en Nazca, Perú. Y me abre la posibilidad como biólogo de pasar de un análisis de observación a un análisis de comprobación. Porque déjenme decirles que en el caso de las momias de Nazca tenemos cuerpos físicos. Ya no tenemos una imagen, ahora tenemos elementos sólidos que nos permite, con los instrumentos actuales de la ciencia, poderlos analizar. Y es una oportunidad para mí bastante satisfactoria el haberlo hecho en un principio. Y yo fui partícipe en este estudio, en esta investigación. Encontramos detalles relevantes al tema, al caso. No lo descartamos simplemente con el hecho de irla a ver. No nos conformamos con eso. Llevamos los pasos científicos poco a poco. Si bien no había una estructura al inicio de la investigación, como debe de ser, un protocolo, permisos y todo esto, porque déjenme decirles que el caso de las momias en un principio se hizo de manera informal. Estábamos ante la presencia y la oportunidad de poder indagar sobre estos cuerpos y poder sacar alguna conclusión respecto a ello, y de esta manera formalizar un proyecto a futuro. Y es así como nos reunimos en Perú para ver esos especímenes, esas criaturas. Es muy interesante porque también han surgido pues estudios también alternos, por ejemplo del doctor Kropotkin, que también se han mantenido muy vigentes, muy cercanos al tema. Y tú te he visto muy activo en las redes sociales describiendo precisamente esa parte descriptiva también acerca de todo el procedimiento de las fotografías, estos elementos que se han encontrado de placas, metales, huevos también, las características que pueden ser de no humanos, sino que nos representan también a seres ovíparos o posiblemente a seres reptiles. ¿Qué resumen nos puedes dar acerca de este estudio que has realizado también dentro de tus investigaciones? Sí, es muy interesante llegar y ver especímenes que a simple vista, de acuerdo a tus conocimientos adquiridos en la academia, difiere totalmente de lo que sabemos, porque no conocemos humanoides que sean de tipo reptil, porque estos seres son de tipo reptil. Entonces, ante esa posibilidad te queda en ese momento decir, bueno, pues esto no es cierto, porque definitivamente no es cierto. El proceso evolutivo de la Tierra no permitió, en el caso de los dinosaurios, que alcanzaran una evolución mayor y pudieran alcanzar un desarrollo de tipo homínido. Esa característica no se descarta de que pudieran haber ocurrido o que puedan haber ocurrido a lo largo de la historia. Recordemos que hay especies animales bípedos que caminan con 2 piernas, pero no de tipo humanoide. Entonces, en el desarrollo evolutivo del planeta Tierra hay estos seres que caminan igual en 2 patas, pero que no llegan a un grado de ser homínidos. Pero también hay por parte de un grupo de la comunidad científica, no descartan de que en otros sistemas solares se desarrolle este tipo de condición, siempre y cuando se favorezca en el desarrollo del proceso del planeta esta posibilidad, porque recordemos que las especies se van adaptando a las condiciones, y es así como van desarrollando estructuras y modos de andar, de caminar,
Entonces hay una gama muy amplia de esas posibilidades. Y regresando con este tema de las momias de Nazca, de los seres tridáctilos, se puede en un momento dado como profesionista no implicarse en ello y descartarlo en el momento y decir los presuntos huevos en el interior son piedras o metales, y ahí dejar esa idea que muchas personas van a retomar y lo van a difundir como si fuera una realidad. Pero yo le pregunto a esas personas que dicen que son piedras o son huevos, ¿los han estudiado? ¿Han tomado muestras? ¿Lo han analizado? No lo han hecho. Nosotros lo estamos haciendo. Esa es la verdadera ciencia del análisis, del diagnóstico de resultados. Lo que esta ola de grupo de ideas que esto es armado o es creado, se le llama pseudociencia, porque se basan en ideas que vienen a su cabeza para explicar lo que están observando. No, nosotros, si no tenemos la certeza de que esto sea algo biológico, pétreo o de tipo mineral o metal, nos reservamos la declaración y esperamos hasta que salgan los resultados de ese análisis que hoy en día se está llevando a cabo. Y es un esfuerzo mayoritario porque realmente es inversión de tiempo, dinero y una gran esperanza de que esto está aportando, como bien has mencionado, está aportando no solamente a ese avance científico, sino a ese avance de conocimiento que puede cambiar la historia. Estamos ante un momento de que está cambiando la historia, reescribir la historia. Ciertamente, yo creo que esto nos va a llevar a eso, indudablemente, inequívocamente, siempre y cuando no nos quiten esas momias y se las lleven y las oculten, porque esa es la pretensión de quienes están en desacuerdo con esto, y no estudiarlos. Me extraña porque si se dice ser científicos, una de la condición para ser científico es la curiosidad. ¿Dónde está la curiosidad por saber de qué se trata esto? No existe. Entonces, llamarse uno científico ante la falta de ese valor, pues yo creo que deberían de estar en otro sitio, en otro lado, ¿no? Deberían quizás ser como periodistas, como hoy ocurre en México, que inventan historias. Exactamente. Se ha hablado mucho acerca de las momias de Nazca, precisamente como has mencionado, que sí son fabricadas, armadas, pero eso estamos ante una realidad que está totalmente cayéndose, como sumiéndose en lodo, ¿no? ¿Cuál es la razón que tú intuirías como una persona cercana al tema de que hoy, en lo último que se está hablando recientemente, también has participado para que queden en buenas manos, pero sin embargo las instituciones estén empeñadas en tratar de ocultar esto? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón que tú intuyes? Sí, existe esta disputa, no muchos lo conocen, es importante mencionarlo. El caso, en vez de haberse investigado, porque amerita la investigación, este grupo opositor peruano decidió ir a denunciar ante la autoridad de que se había destruido patrimonio cultural peruano, de que habíamos metido la mano ahí para hacer estas fabricaciones, cuando es totalmente falso esos señalamientos. Y yo lo digo como una de las personas principales en la investigación por el hecho de haber hecho la vinculación entre Perú y México, porque no muchos lo saben de que yo fui la instancia desde México para que el licenciado Jaime Maussan se incorporara en la investigación. Yo fui quien me acerqué a Thierry Yamín, quien ellos hay que reconocer, y pues le mando saludos a mi amigo Thierry Yamín, el Instituto Incardi, y a todos los que participan en él. En principio, la iniciativa de ellos era saber de qué se trataba. Y ante esta motivación,
Y yo conocí el caso, yo me acerqué con él, platiqué con él, le ofrecí el apoyo de lo que pudiéramos hacer aquí en México, porque en Perú hay muchas deficiencias cuanto al estudio de análisis, carbono 14, ADN. Entonces, pues aquí podíamos hacer algo al respecto. Él me dice que sí, que acepta mi colaboración. Yo, a sabiendas de que esto implica tiempo, recursos, sobre todo recursos económicos para hacer investigación, y veo a la persona idónea para poder solventar estos gastos, estos apoyos con el licenciado Jaime Maussan, sobre todo por la temática que ha seguido y ha dado a conocer. Le hago la invitación para que participe en colaboración y es así como iniciamos esto. Y de esa manera hemos podido implicarnos completamente en estas investigaciones. Pues nuestro total reconocimiento a tu labor, precisamente porque es muy importante pues mantener al tanto de que ha sido el vínculo que inició todo esto, porque no nos parece fortuito, no es al azar. Sin embargo, todo lo que has realizado pues nos está aportando nuevos datos, porque es muy revelador que ya todo el vestigio morfológico pues esté dando una respuesta total ante hechos incluso del ADN, por ejemplo, ¿no? Que se han precisamente marcado que hay un porcentaje que es humanoide y en la otra no se sabe qué es, ¿no? Es muy parecido a los cráneos de Paracas, que también pues es un tema que es también esa parte. Sí, efectivamente, ya se tienen estudios de ADN. Se tiene una serie de estudios que se han hecho y que se encuentran actualmente en línea para consulta de cualquier persona, especialista, profesionista, el que guste. Se encuentra en una página por parte del Instituto INCARRI, quienes fueron ellos que crearon, que se llama Project Alien. En esta página ustedes pueden ver los estudios de carbono 14, estudios de metales, estudios de ADN, todo lo que se ha hecho se ha puesto en esa plataforma, no ocultando nada, poniéndolo todo transparente ante la vista de quienes desean consultarlo. Sin embargo, toda esta información, grupos contrarios a la idea de que esto pueda ser algo verdadero, lo han tomado y han tergiversado la información. Eso es lamentable, porque salen a la palestra personas que sin un conocimiento técnico básico de alguna ciencia en particular dan opiniones contrarias que no están avaladas por un conocimiento, como digo, básico, ni por alguien que sí tiene esos conocimientos. Y hasta ahora lo que nos han dicho los expertos, conocedores, y que han visto tomografías, han visto claramente que no hay alteración en los cuerpos, que no hay nada relacionado a una manufacturación de estos cuerpos. Son íntegros, hay una uniformidad en las estructuras óseas. Todo ello es coincidente entonces a que estamos ante un hecho relevante e importante. Entonces, es lo más apremiante de que cada vez se van uniendo más personas para buscar la verdad y la realidad de esto. ¿Hacia dónde nos dirigimos ya con toda esta información? Esperemos que muy pronto tengamos resultados concretos ya. Y si bien, como había señalado anteriormente, aportamos información inicial sobre estos hallazgos y lo que se busca ahora es que esa información se validen, sean congruentes con nuevos análisis, porque al final de cuentas la ciencia, cuando es analizada un elemento que ya se dio a conocer y vuelta a analizar y vuelve a dar lo mismo, entonces llegamos a una conclusión verdadera sobre ello. Si en el análisis resulta contrario a lo que inicialmente se hizo, pues
Entonces esto se trata de otra cosa, no lo que actualmente tenemos como hipótesis de certeza. Entonces esa es la parte importante, la parte primordial, y por eso se hizo el esfuerzo de que estos cuerpos llegaran a la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, que son quienes ellos actualmente están en un proceso de investigación, de toma de muestra, para demostrar uno, que se trate solamente de algo fraudulento, de algo elaborado, y dos, de que verdaderamente se trate de algo legítimo, de algo genuino. Ese es el paso y al final que se debe de considerar. Pero hay trabas, hay situaciones por parte de instituciones del mismo Perú que no lo quieren aceptar. Tan así que recientemente se dio a conocer un oficio donde la autoridad judicial reclama esos cuerpos con el fin de considerarlos patrimonio cultural del Perú. Han cambiado de opinión. Al principio decían que era un fraude, hoy ya lo quieren declarar como tal, pero pienso que puede tratarse solamente de algo que quieran ver, entender a la gente, y sea todo lo contrario, que al final de cuentas descarten eso, lo oculten, lo destruyan, lo desaparezcan y ya no se sepa más. Ese es el peligro que corre esta nueva intención de las autoridades por quererse hacer de esos cuerpos, porque no han mostrado interés de investigar. Los cuerpos están ahí, no se han acercado, critican, dicen, señalan, pero no lo han ido a investigar, porque saben que si lo investigan van a encontrar otra cosa que lo que habían señalado. ¿Y cómo van a quedar? Sin embargo, ya todas las investigaciones que se han realizado hasta el momento ya nos arrojan datos que tal vez para las mismas instituciones que quieran sabotear toda esta respuesta o estas certezas ya no tengan tiempo. Esperemos que así sea, que todos estos avances que se han realizado pues ya no puedan ocultar precisamente el sol con un dedo, ¿no? Sí, es precisamente el interés de continuar con la investigación, con los análisis. Esto nos va a arrojar indudablemente cada vez, mientras haya mayor análisis, mayores datos, esto va como dice, engordar la investigación, va a ampliarla y va a dejar fuera la posibilidad de que pretendan decir que no es cierto, no es verdad. Ahí están los elementos. Por eso en un principio he señalado que lo importante es dejar evidencia que pueda ser analizada, que pueda ser nuevamente revisada y que puedas llegar a una conclusión por ti mismo, no por lo que yo te cuente o no por lo que alguien te haya dicho, por lo que tú has visto, por lo que tú has observado, y al final de cuentas mi intención, mi pretensión no es hacerle creer nada a nadie, es saquen sus propias conclusiones. Ante la veracidad totalmente de los hechos. Biólogo José de la Cruz Ríos López, muchísimas gracias por esta entrevista para Enigmas 360 grados. Y nuevamente, en cuanto al tema de las momias de Nazca, ¿tienes información? ¿Dónde te encuentran? ¿Tienes algún sitio donde puedan informarse también ante este tema? Sí, ciertamente estoy trabajando de manera independiente, por mi parte. Estoy trabajando en una siguiente publicación que tiene que ver en el aspecto siempre anatómico, descriptivo, sobre estas criaturas, sus particularidades. Déjame decir de que fui uno de los afortunados de haber hecho análisis de la piel de una de estas criaturas, y la coincidencia en cuanto a la presencia de posibles huevos y la piel de tipo reptil, que se ha hecho un análisis histológico, cada vez nos dan elementos de soporte, de sustento, que estamos ante una realidad, que con el tiempo se va a concluir que se trata de algo genuino, algo real. Y bueno, pues la información no la tengo todavía a disposición, pero pues llegará en el momento en el que sí esté. Pero pueden ver una serie de documentales que se han hecho al respecto, exposiciones que hemos hecho ante el Congreso de Perú. Pudimos llegar hasta ahí para dar a conocer los elementos de la investigación,
y hacerse un criterio, una idea de la magnitud que esto pueda resultar con el paso del tiempo. ¿Redes sociales? Redes sociales, pues constantemente, si hago una página de web, me salen haters, me sale gente insultándome, agrediéndome. Las tengo que quitar y ponerlas, y bueno, es una situación que queda, se expone uno a eso, ¿no? No, pues, mi intención no es ni hacerme famoso con esto, solamente aportar, dar datos y que pues cada quien llegue a su propia conclusión. Y llegará un momento en que tenga yo un propio canal, una propia página donde pueda yo compartir toda esta información, y pues eso más adelante. Pero yo no quito el dedo del renglón. ¿En Facebook te encontramos como...? Sí, me pueden encontrar ahí como José de la C. en Ríos López también, ahí me pueden encontrar. Y constantemente interaccionamos con quienes estén interesados, con quienes nos insultan, nos agreden, pues los bloqueamos y ya. Este tema realmente es, como digo, muy controvertido y genera muchas especulaciones. Sí. Pero lo más importante es que a través de esta difusión podemos darle pues esa credibilidad y ese sustento, precisamente porque lo que tratamos es de verificar científicamente y que el cuestionamiento sea razonable, sea de una forma consciente, porque precisamente la información es lo que nos va a dar ese avance de la conciencia humana. Sí, definitivamente. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes hemos sido? ¿Quiénes nos están visitando? ¿Y hacia dónde nos estamos dirigiendo? José, muchísimas gracias por esta entrevista, que espero surjan otras, sí, y por tu visita aquí a México. No, te agradezco, amigo Leobardo, y pues estamos aquí para compartir estos conocimientos, ¿no? Y pues seguimos en la expectativa de lo que nos otorgan o nos van a dar por parte de la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica sobre el caso de las momias tridáctilas de Nazca. Muchísimas gracias, realmente un gran reconocimiento a tu trabajo, a tu valor precisamente, porque estar in situ, precisamente como hemos dicho, el trabajo de investigación no es fácil, el terreno de campo no es fácil. Sí. Sin embargo, pues yo creo que es muy satisfactorio. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente entrevista en Enigmas 360 grados con ustedes, Leobardo Peña. Y recuerden, estamos enfrentando una nueva realidad de información. Muchísimas gracias.